Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 12 de mayo de 2022 y esto es La Contracrónica. Desde hace unos días todo está a la baja en Wall Street. Bueno, todo menos el pesimismo, ese cotiza al alza. Han caído de forma significativa todos los índices bursátiles y de propina. Las criptomonedas como Bitcoin se han desplomado quedándose en torno y por debajo de los $30.000. La mitad, menos de la mitad que en noviembre del año pasado y un 25% por debajo de donde estaban hace solo una semana, concretamente el Bitcoin. El petróleo, por su parte, cotiza ya por encima de los $100 y el gas natural sigue en máximos. Los mercados, en definitiva, están siendo sacudidos por una avalancha de preocupaciones que impiden dormir a los inversores. La inflación crece a su ritmo más rápido en 4 décadas, amenazando con comerse los beneficios empresariales y ya de paso frenar el gasto de los consumidores. El crecimiento económico se está desacelerando en todo el mundo. La Reserva Federal ha anunciado lo que los analistas anticipan, y lo vienen anticipando desde hace ya bastante tiempo, será la campaña de ajuste monetario más agresiva en mucho tiempo, concretamente desde la década de los 80, desde principios de la década de los 80, algo que a muchos inversores les preocupa porque creen que eso meterá a la economía de cabeza en una recesión. De cualquier manera, pocos creen que la recesión sea inminente. El mercado laboral en Estados Unidos y en buena parte de Europa sigue funcionando bien. Los salarios suben y la tasa de desempleo estadounidense se mantiene cerca del mínimo histórico. Pero la posibilidad de que la economía entre en recesión está ahí, no lo olvidemos. Y muchos descuentan que eso se producirá el año próximo. Y ojo, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa y en otras partes del mundo. Las perspectivas para la economía global son especialmente sombrías. La cadena de suministro estaba ya atascada desde mucho antes y lo que ha venido a suceder es que tenemos confinamientos en China y unos cuantos problemas más. Los confinamientos en China decretados para contener la propagación de la variante Omicron, más luego la invasión de Ucrania, han puesto a toda la economía mundial en jaque. Nadie sabe lo que va a pasar de aquí a 6 meses, no digamos ya dentro de un año. Ante semejante carga de incertidumbre, no es de extrañar que el mercado muestre la volatilidad que estamos viendo desde hace ya semanas. Para colmo de males, la industria tecnológica, la misma que ha propulsado la economía durante la pandemia y que ha crecido durante años al calor de tipos de interés anormalmente bajos, se encuentra ante un nuevo escenario que es un tanto turbulento en sectores como la distribución, la publicidad, los vehículos eléctricos, la televisión a la carta o las redes sociales. Empresas que, partiendo de la nada, se convirtieron rápidamente en gigantes que creaban muchísimo empleo. Pues bien, estas mismas empresas han empezado ya a congelar la contratación e incluso a despedir empleados. El ajuste ha empezado por donde más exceso había, es decir, por la bolsa. Vienen tiempos duros y los inversores se preparan para ello. El panorama de la bolsa de Nueva York a principios de esta semana, más concretamente el lunes y el martes, era para echarse a llorar. El S&P 500 cayó a plomo después de cerrar su racha más larga de caídas semanales desde el año 2011. Es decir, nos tendríamos que retrotraer más allá de 10 años en el tiempo en plena crisis económica, la última. El lunes fue la primera vez que este índice cerró por debajo de los 4.000 puntos desde marzo del año 2021. Donde hace un año todo eran sonrisas, recuerdo el mes de abril, mayo del año pasado, estaba todo el mundo tan contento porque había más trabajo que nunca, más dinero que nunca y todo marchaba viento en popa, ensombrecido por aquello de la falta de semiconductores o la falta de contenedores en los puertos, pero a cambio había empleo y todo funcionaba muy bien y las perspectivas de cara al año 2022-2023 eran fabulosas. Eran todo planes de expansión y hoy lo contrario, hoy todos son lamentos y recogida de velas porque lo que viene es un temporal, o al menos así lo creen los inversores que están tratando de deshacerse del equipaje superfluo. Que esto y no otra cosa es lo que ha sucedido en la bolsa en lo que llevamos de semana. La semana anterior, estos mismos inversores se sintieron ligeramente aliviados
cuando la Reserva Federal subió los tipos de interés, lo subió no mucho, medio punto, pero trató Jerome Powell de tranquilizar al mercado, asegurando que iba a subir los tipos, que no le quedaba otro remedio por aquello de la inflación, pero que la subida sería lenta y pausada y nunca de ninguna manera muy agresiva, que no iban a encontrarse de golpe con tipos de interés al 5%, por ejemplo. Bien, no duró mucho la calma, no ha durado mucho la calma, como hemos podido ver. La inflación está disparada, acaban de salir los datos. La inflación en Estados Unidos, la interanual, está por encima del 8%, el 8,3% exactamente. Y claro, todos vuelven a mirar este mes, igual que el pasado y el anterior, a la Reserva Federal para que haga algo cuanto antes. Porque esto de hablar de una tasa, un 8%, un 7%, un 9%, pues en principio no es nada, no deja de ser un número y un símbolo de porcentaje al lado. Pero es que eso, la gente que desconoce la tasa de inflación porque no ha ido a mirarla al periódico, sí que sabe que los artículos en el supermercado o en cualquier otro sitio, estilo servicios, están subiendo. Y están subiendo a ojos vista. Esto tiene consecuencias evidentes, no suben en la misma velocidad que los salarios, por lo tanto, esto está erosionando seriamente el poder adquisitivo de todo el mundo, especialmente de las clases medias y las clases bajas. Ya sabéis aquello de que la inflación es el impuesto de los pobres. Bien, hoy muchos lo están experimentando en carne propia. Hoy con un dólar se compra, y quien dice con un dólar dice con un euro o con una libra esterlina, se compra mucho menos que hace un año y eso ya lo aprecia cualquiera que en la cesta de la compra, y especialmente cada vez que tiene que llenar el depósito de gasolina. Algo que en Estados Unidos se hace muy a menudo porque aquel país, como todos sabemos, pues está concebido para el automóvil. Vamos, que sin él es muy difícil sobrevivir en Estados Unidos, quitando el centro de algunas ciudades, no todas, el resto sin tener un coche a mano, pues la verdad es que se puede hacer la vida bastante cuesta arriba. En Europa no somos tan dependientes del vehículo privado, pero también, evidentemente, aunque solo sea porque las ciudades son grandes y la gente vive lejos de su lugar de trabajo, pues tiene que ir en coche muy a menudo. Otras veces, pues directamente es que dependemos a menudo, no siempre, dependemos de lo que nos traen al supermercado, y eso tiene que venir en furgonetas y en camiones que por supuesto también gastan gasolina, o mejor dicho, gastan gasoil, que también está por las nubes. Bien. Esto lo sabe todo el mundo a ambos lados del Atlántico. Los bancos centrales, tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal, pues están nerviosos porque no saben muy bien qué hacer. Jerome Powell, que hace no tanto tiempo quitaba importancia a la inflación, ahí tenemos los titulares de prensa y sus propias declaraciones asegurando, tanto tiempo, estoy hablando de un año, menos de un año, que él aseguraba que esto era algo transitorio, fruto del calentón pospandémico. Pues bien, está revolviéndose en la butaca ahora mismo, porque no sabe muy bien ya, la cosa se le ha escapado completamente de las manos y, como decía el otro día en la contra, quizá esta sea tarde para aterrizar suavemente, para aterrizar forzosamente cualquier momento vale, ¿eh? Eso no hay ningún problema, si lo que se quiere es tirar el avión contra el suelo. El tema es que quería hacerlo, lo ha ido dilatando por necesidades políticas, porque luego le estalló la guerra en Ucrania, por el Sursum Corda, por lo que sea. El hecho es que al final se va a ver obligado a hacer un aterrizaje algo más brusco de lo que él tenía pensado. Claro, todos le están señalando. Y a Lagarde en Europa, ¿qué pasa con nuestro dinero? Que cada vez vale menos. Claro, lo único que tienen estos dos son los tipos de interés, nada más. Cuando hay inflación, lo único que puede hacer es subirlos para encarecer el dinero y así restringir el consumo, al menos el consumo a crédito. Pueden hacer otras cosas, pero eso ya no depende solo de ellos, y es dejar de comprar bonos del Estado, que es una cosa que hace bastante a menudo en la Reserva Federal. Se ha estado flexibilizando y flexibilizando durante años y años, tanto en Europa como en Estados Unidos, y el resultado nos lo encontramos ahí. Aunque eso, claro, depende de las presiones políticas y de cómo estén dispuestos a soportar las presiones políticas en Europa y en Estados Unidos. La cuestión es que el mercado no sabe hasta dónde están Lagarde y Powell dispuestos a llegar para poner coto a la inflación. Esto ha creado la impresión de que la recesión es inminente, está a la vuelta de la esquina, vamos. Según pasemos el verano, pues ya nos encontraremos metidos en una recesión. Y claro, hay que ir preparándose para ese aterrizaje más o menos forzoso, que no nos pilla al que tiene dinero metido en acciones o directamente invertido en cualquier otra cosa, pues que no le pille desprevenido. Esto explica bastante, además, la caída tan abrupta de la bolsa durante estos últimos días, que ha desconcertado tanto a algunos analistas bursátiles. No se trata
a pesar de que lo he leído por ahí, ya sabéis que hay exagerados para todo. No se trata de un crack bursátil, no es lo de 2008 otra vez, ni nada de eso. Simplemente es un ajuste de tipo, no sabría yo cómo calificarlo, un ajuste preventivo. El dinero es miedoso, siempre lo ha sido, empezando por nosotros mismos, a no ser que seamos tontos, que cabe también la posibilidad, jamás le dejaríamos el dinero a un trilero, por ejemplo, que nos encontrásemos por la calle, ¿no? Ni lo tiraríamos por la ventana. El dinero, sabemos, miramos muy mucho cuando es nuestro, evidentemente, no cuando es el dinero de los demás, que es el que manejan los políticos. Nos miramos muy mucho dónde meterlo y, sobre todo, nos preocupamos de no perderlo. Si no puede crecer, al menos que se quede como está. Quien tiene dinero no quiere perderlo. Y aunque tengas un euro en el bolsillo, evidentemente no quieres perderlo. Así que mejor vender ahora con un ligero descuento que hacerlo dentro de un mes con un descuento de grandes proporciones. Así es como ha debido pensar mucha gente. Bueno, y es por ello que han caído acciones de todos los sectores de la producción, desde la industria hasta los bancos, pasando por las empresas energéticas y, por supuesto, las tecnológicas, que se han dado un batacazo serio. Estas últimas, las tecnológicas, quiero decir, no ganan para disgustos últimamente. Hace menos de una semana teníamos aquí a David Baratek y hablábamos de los problemas que arrastraba Amazon y el comercio electrónico en general. Bueno, pues Amazon cae sin remedio desde finales de marzo. Y su acción, la acción de Amazon, la hablamos de esto por encima el otro día, que en noviembre estaba a $3.500. Sí, $3.500, una sola acción de Amazon, hoy bordea los 2.000. Esto es para el que comprase Amazones en el mes de noviembre. Hoy tiene que estar maldiciendo su suerte si es que no los ha vendido antes. Claro, bien, está en torno a los 2.000. A Meta, que es la matriz de Facebook, le pasa algo parecido. Tocó techo en agosto del año pasado con la acción a $380 y ahora se encuentra por debajo de los 200. El valor de la acción de Alphabet, es decir, de Google, ha bajado un 20% en solo un mes. Valía $2.800 a principios de abril y ahora mismo está en 2.200. Apple no ha caído tanto, pero vamos, está lejos de los $180 por acción de principios de año. Ahora tiene que conformarse con unos 150. En todos los casos están aún por encima, si miramos el histórico y estiramos la curva y miramos hacia atrás, están por encima de los precios que tenían de promedio antes de la pandemia, es decir, año 2018, 2019. Lo que vendría a decirnos, o a insinuarnos por lo menos, que la burbuja tecnológica, a raíz de la pandemia y del uso intensivo que hemos hecho todos de videoconferencias, aparatos electrónicos de todo tipo, teléfonos y demás, pues poco a poco y con relativa calma se va desinflando. Las acciones de los gigantes industriales, porque la bolsa no solo está formada por gigantes tecnológicos, ¿vale? Son los que están más capitalizados, pero no son los únicos. Hay también empresas en el S&P 500, bueno, en cualquier índice que llevan ahí, pues casi uno diría que toda la vida. Y esto tampoco es que vaya muy bien. Los analistas se fijan mucho en este tipo de empresas industriales, estas empresas de siempre, porque son muy sensibles a los cambios de tendencia. Boeing, por ejemplo, el fabricante de aviones, se dio el gran castañazo al comenzar la pandemia, allá por, marzo, primera quincena de marzo de 2020. También venían perjudicados por lo del 737 MAX, esto que hizo unos programas hace un tiempo, con todos los problemas que habían tenido con ese avión. Pero vamos, la acción de Boeing pasó de $350 a 90 en unos pocos días. Justo lo único que pasó desapercibido aquello porque coincidió con el desplome de aquel momento, con los confinamientos y esa segunda quincena de marzo de 2020 que fue tan confusa en todos los ámbitos. Bien, pues Boeing, que pasó de 350 a 90, ha ido recuperando desde entonces el aliento poco a poco. Nunca llegó, ha vuelto a tocar los 350, pero en enero empezó a caer y ya no ha hecho otra cosa. Si nos vamos a otra empresa también del S&P 500 industrial, en este caso Caterpillar, que es esta empresa de maquinaria para la construcción, también se ven estas máquinas tan gigantescas que hacen para minas, por ejemplo, y por supuesto excavadoras, volquetes y demás. Vamos, creo que esta marca Caterpillar es conocida en todo el mundo. Bien, Caterpillar registró un máximo histórico en mayo del año pasado, cotizando a casi $250. Ahora le cuesta horrores mantener los 200. Si nos vamos, por ejemplo, tengo el listado de los componentes del S&P 500 aquí, estoy mirando uno a uno. Deere & Co, que es la fabricante de los tractores John Deere, muy famosos también en todo el mundo, pues a Deere & Co le ha pasado lo mismo. Iba como un tiro esta empresa, tocó techo en marzo y desde entonces cae.
No lo sé, puede tratarse de un ajuste, es una posibilidad, o un ajuste temporal, o simplemente que los inversores desconfían de que el mundo vaya a demandar pues muchas aeronaves o excavadoras o maquinaria para minas o tractores a lo largo de los próximos meses. Fuera del parqué, las que están sufriendo son las criptomonedas. El Bitcoin, como os comentaba al principio del programa, se ha quedado por debajo de los $30.000. Está tocando suelo ahí. Bueno, suelo, no es el suelo del Bitcoin, obviamente. El que comprase un Bitcoin hace 7 u 8 años y lo vende ahora ha ganado muchísimo dinero. Pero vamos, recordemos que hace solo 6 meses, en noviembre del año pasado, rozó los $70.000 un Bitcoin. Creo que se quedó en su máximo, no sé si fueron 67 o $68.000. Fue aquella locura que hubo en el otoño con Bitcoin. Si nos vamos, por ejemplo, al Ethereum, lo que encontramos es que está a unos $2.200. Hablaba el otro día aquí, el lunes pasado, de los videojuegos NFT y comentaba la cotización del Ethereum. Bueno, pues está por debajo de lo que decía, porque ha bajado muchísimo. Es decir, está un 55% por debajo de su máximo en noviembre, cuando se compraba a $4.800 el Ethereum, que digamos que es como el hermano pobre del Bitcoin. El precio del Bitcoin y del resto de criptomonedas fue subiendo en el pasado al calor de tipos de interés muy bajos, que impulsaban a muchos inversores pues a buscar activos más arriesgados, ¿no? Pero claro, con mucha mayor rentabilidad. Ahí veíamos que algunos millonarios estaban haciéndose con carteras interesantes de Bitcoin, entre ellos el propio Elon Musk, del que tanto se ha hablado últimamente por Twitter, ¿no? Y del que se habla continuamente por alguna de sus empresas. Bien, la promesa de tipos más altos que han hecho la Reserva Federal y el Banco Central Europeo está secando en buena medida ese mercado, no lo olvidemos. Ahora los inversores reconsideran el atractivo de ciertos títulos que antes no ofrecían demasiado. Caso, por ejemplo, de los bonos del Tesoro, cuya rentabilidad ha mejorado sensiblemente a lo largo de las últimas semanas. Si miramos en otras partes del mundo, porque no solo de S&P 500 vive el hombre, nos encontramos con un panorama similar. Más allá de Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, el Stocks Europe 600 reúne a las 600 principales empresas europeas, lo cual nos permite hacernos una idea general, pues como el S&P 500 en Estados Unidos, que reúne a las 500 principales, estamos hablando de una cantidad de empresas muy grande. Bien, el Stocks Europe 600 ha caído un 15%. Desde mediados del mes pasado. Si nos vamos a Asia, el Nikkei 225 pues le pasa lo mismo. Idem con el CSI 300 de China. El ambiente, como vemos, es no de funeral todavía, pero sí de tensa espera, fruto de la espiral inflacionaria y de los problemas en Ucrania, que han sido algo así, las dos cosas, sobre todo lo de Ucrania, en tanto que tenía un componente relativamente inesperado. Lo de la inflación no, lo de la inflación se veía venir desde hacía tiempo. Antes de la guerra de Ucrania, la inflación ya estaba disparada. Digan lo que digan ahora los gobernadores de los bancos centrales y sobre todo los gobiernos, que están cargando las culpas a Putin de prácticamente todo lo que ocurre. No es el caso de la inflación, pero sí, la guerra de Ucrania sí tuvo cierto elemento inesperado. Nadie esperaba que se iba a organizar, la que se ha organizado en el este de Europa en apenas 2 meses. Bien, pues esto ha sido como la guinda en una montaña de problemas que ya estaban ahí y que arrastramos en muchos casos desde el año 2020. Léase, y que todos los he abordado aquí en la Contracrónica, léase los cuellos de botella, la cadena de suministro, que no se han solucionado, o la escasez de ciertas materias primas, como el gas natural u otras que precisamente por la sobredemanda del año pasado o por problemas directamente en la minería, que no se ha invertido lo suficiente. El caso del petróleo, como comenté aquí el mes pasado, pues es clarísimo. ¿Para qué vas a hacer prospecciones para pozos de petróleo que cuestan una millonada, que los vas a tener en producción dentro de 2, 3, 4 o 5 años, si tus clientes van a dejar de utilizar petróleo manu militari, es decir, porque lo dice la ley, dentro de 20 o de 30 años, en el mejor de los casos? Bien, nadie arriesgaría de nuevo su dinero en una operación así. Bien, todo esto es lo que os decía, esta montaña de problemas que se ha ido formando. Los que parecían al margen de todo esto, de todos estos problemas, eran las tecnológicas, que el año pasado crecieron con una fuerza inusitada. Bueno, el año pasado y el anterior. Todo este crecimiento se está empezando a revertir. Amazon, Meta, es decir, Facebook, Google, Apple, Netflix, todas han dejado ya, o están dejando de ser por lo menos el plato más solicitado de la carta. Lo que aún no sabemos, no tenemos ni idea,
es de si esta desaceleración es temporal, es un simple ajuste tras un crecimiento rapidísimo que han tenido los 2 últimos años, o si se trata de una crisis de verdad. Una crisis, digamos, no sé si llamarla existencial, pero casi. Es decir, una contracción en toda regla de su actividad y de sus expectativas a medio plazo. Si es lo segundo, es decir, si es una crisis en condiciones, esto tendrá consecuencias directas en el empleo. A ver, nadie ha creado más empleo, por lo menos en Estados Unidos durante los 2 últimos años, que estas empresas tecnológicas. Solo Amazon creó 800.000 puestos de trabajo entre 2020 y 2021. 800.000 puestos de trabajo, casi 1 millón. En el mismo periodo, Google y Apple han casi duplicado su plantilla. En el año 2020, las 5 grandes tecnológicas, las más capitalizadas, que son Facebook, Amazon, Google, Apple y Microsoft, facturaron en conjunto 1,1 billones de dólares. Es decir, más que el PIB de países muy ricos, como pueden ser los Países Bajos o Suiza, y por encima del PIB de Turquía o de Arabia Saudí. La pandemia, además, fortaleció la hegemonía de la industria tecnológica. Bueno, no hay más que ir a ver el peso que tienen sobre el SP500 las tecnológicas. En este momento lo que nos encontramos es que la primera es Apple, la segunda Microsoft, la tercera es Amazon, la cuarta es Google, es decir, Alphabet, la quinta es Tesla. En fin, tenemos que irnos a la séptima para encontrarnos una que no es tecnológica, que es la de Berkshire Hathaway, es decir, la de Warren Buffett. Y luego ya nos meteríamos con Johnson & Johnson y las farmacéuticas. Pero estamos viendo que las 6 primeras son tecnológicas. Por eso, para que nos hagamos una idea de la hegemonía de la que han disfrutado y de la que todavía disfrutan. Y en buena medida se debe a la pandemia, no lo olvidemos. Cerrados en casa, condenados al teletrabajo, miles de millones de personas en todo el mundo, pues claro, no nos queda más remedio que confiar en la tecnología como nunca antes lo habíamos hecho. La venta de dispositivos electrónicos se disparó y de servicios en la nube, servicios de todo tipo. Desde películas de Netflix hasta sistemas de videoconferencia, sistemas de teletrabajo. Y esto, claro, ha hecho ganar cantidades ingentes de dinero a estas empresas. Bien, eso es lo que parece que está tocando a su fin. Y se ha ido a mezclar con una serie de factores externos que complican aún más las cosas. La inflación, como os decía, está en su tasa más alta en 4 décadas, lo que presiona al alza los salarios. Los salarios de los trabajadores, de todos, evidentemente. Otra cosa es que luego el empresario se lo quiera subir, pero la presión existe. De los transportistas también, y restringe el poder adquisitivo de los consumidores. Luego, el aumento de los tipos de interés pues ha comenzado ya a amortiguar la avalancha de capital que busca altas rentabilidades en inversiones tecnológicas. La reapertura de tiendas y de restaurantes y de discotecas y demás y de cosas que hacen la vida más agradable a pie de calle ha afectado negativamente al comercio electrónico, como comentaba el otro día aquí con Baratech. Entre tanto, los confinamientos en China, de nuevo, tenemos otro factor relativamente inesperado, pues están provocando nuevas interrupciones e inesperadas interrupciones en la cadena de suministro para infinidad de bienes finales e intermedios. Amazon informaba a finales de abril, como os comentaba aquí la semana pasada, de su primera pérdida trimestral en 7 años. Vende menos, con menor margen, y sus gastos han crecido más rápido que sus ventas. La propia empresa ha reconocido que la capacidad de almacenamiento que tiene ha superado su demanda. Ha reconocido también que tenía exceso de personal en algunas áreas. Facebook dijo la semana pasada que detendría o retrasaría la contratación para puestos de nivel medio y superior. Esto lo ha dicho además solo 7 meses después de anunciar nuevas contrataciones e inversiones fabulosas para desarrollar el metaverso. Netflix también hizo un programa sobre este mismo tema hace no mucho, ha perdido suscriptores durante el primer trimestre por primera vez en 11 años y advirtió que las pérdidas continuarán este año. Apple ha anunciado que los problemas en China podrían notarse en la fabricación de sus dispositivos y retrasar el lanzamiento de algunos productos nuevos. En fin, que los inversores ante tantos problemas es normal que quieran, problemas actuales y intuyen que va a haber más en el futuro. Es normal que quieran alejar el riesgo de sus carteras y claro, la tecnología es el lugar más proclive donde hacerlo, porque las acciones estaban ya por las nubes y aún se puede hacer dinero vendiéndolas. El entorno no es el mejor, el consumo ha descendido, pero la presión salarial crece como consecuencia de la inflación. En el sector tecnológico, además, se da la circunstancia de que hay una guerra inclemente por el talento. Los mejores empleados son escasos y caros. Las empresas compiten por ellos y luego, claro, una vez los tienen que pagarles un 8, un 9, un 10% más
para retenerlos y bien para mantenerse al día con la subida de los precios. Vamos, que a estas empresas, como veis, las están exprimiendo por los dos lados. Es normal que los inversores estén menos dispuestos a dejarse tentar por las tecnológicas cuando pueden obtener rentabilidades crecientes y garantizadas de los bonos del Estado. Pues bien, al Estado, también le llegará la hora de ajustarse. No sabemos cuándo, pero le llegará la hora. Lo hará tarde, mal y a nuestra costa, como lo hace siempre, y quizá por eso mismo nadie quiere hablar de ello. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con José, de Sevilla, que ha escuchado el programa de ayer sobre los crímenes de guerra y la dificultad de castigar a sus responsables y se pregunta por qué otros crímenes de guerra no se han juzgado nunca. Y quería hacerle una pregunta en cuanto al último programa de la Contracrónica, Crímenes sin castigo o Crímenes de guerra sin castigo. Sabemos que a lo largo de la historia pues hay infinidad de crímenes que no se han juzgado, ¿no? Pero yo siempre he tenido una espina ahí de que, aunque Estados Unidos y los aliados hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, es imposible que no se juzgue en este caso Estados Unidos por las bombas atómicas, ¿no? De Hiroshima y Nagasaki. Estoy, la verdad, que en contra de que algo así no se ha juzgado, ¿sabes? Por mucho que gane la Segunda Guerra Mundial, por mucho que mucha gente dijera que era necesario que estas bombas se lanzaran para que Japón se rindiera, no le ve ningún sentido que esto pase como un momento histórico sin que suceda pues nada más, ¿sabes? Yo creo que Estados Unidos debería pagar por lo que hizo, porque no me creo yo que fuera necesario lanzar las bombas para que Japón se rindiera. Seguramente habría muchas más formas, pero claro, no querrían que la guerra durara mucho más. Así que me gustaría conocer tu opinión al respecto. Si existe alguna justicia divina, creo que deberían pagar por ello. Y ojo, que no soy ninguna persona que esté en contra de este país, ni mucho menos. Yo siempre creo en la libertad y Estados Unidos es un país libre. Pero lo que hicieron en ese momento, creo que, como digo, si hay alguna justicia divina, deberían pagar. Un saludo y muchas gracias por tu programa. Bueno, José, para juzgar a un criminal de guerra la condición sine qua non es que ese mismo criminal haya perdido la guerra en cuestión. Vamos, si Estados Unidos hubiese perdido la Segunda Guerra Mundial, seguramente los japoneses habrían sometido a juicio a los estadounidenses, a MacArthur el primero, seguramente. Y no ya por las bombas nucleares, sino por los bombardeos sistemáticos sobre la población civil. Bueno, mira cómo dejaron Tokio y otras ciudades. Bueno, lo mismo hicieron en Alemania, con la ayuda de los británicos. Pero claro, aquella guerra era total y ambos bandos cometieron crímenes de guerra por igual. En el caso de los nazis alemanes, cometieron además crímenes contra la humanidad en el Holocausto. Pero eso solo lo hicieron ellos, Ni estadounidenses, ni británicos, ni japoneses crearon aberraciones como el sistema de campos de exterminio de los alemanes. Pero bueno, como la guerra fue tan salvaje y se cometieron crímenes en los dos bandos, al final solo se juzgaron los crímenes de los perdedores, y no todos, una parte, una selección, digamos. No se juzgaron los crímenes de los vencedores. En la Unión Soviética, por ejemplo, que había invadido Polonia en 1939 junto a la Alemania nazi, en la Unión Soviética nadie tuvo que responder por aquello, ya que Stalin estaba en el bando de los ganadores. Lo que sí se sacó en claro tras aquella guerra es que ciertas cosas no podían quedar impunes. Claro, el problema a partir de ahí era definir qué es un crimen de guerra. Más o menos todos tenemos una idea, ¿no? Pero tú no juzgas a alguien con una idea en la cabeza, más o menos difusa. Tienes que ponerlo por escrito. Ahí es donde empezó a construirse un cuerpo jurídico que partió de las convenciones de Ginebra del año 29. Bueno, venían de principios del siglo XX, pero se ha venido actualizando. Su última actualización es del 49, que ya incluía a los civiles. Y fue creciendo pues hasta llegar al Estatuto de Roma del 98, que, como comentaba ayer, es el que sirvió de base para el Tribunal Penal Internacional. Ese tribunal es competente para crímenes de guerra, de genocidio y contra la humanidad. La idea, como ves, es buena, pero para que funcione, todos los países del mundo tienen que reconocer al tribunal, cosa que no sucede. Bien, seguimos con Adrián, que al hilo de lo que comentaba Diego de Zaragoza ayer sobre el bilingüismo en la escuela, nos comenta lo siguiente. Hace ya unos 3 años que te escucho y esperemos que dure muchos más. Soy maestro interino de primaria especializado en inglés, de mensajera para el contraescucha Diego, que habló sobre el bilingüismo. Para dar contexto al resto de contraescuchas, en el bilingüismo se emplea mucho la metodología CLIL,
o AICLE en castellano, Aprendizaje Integrado de Contenidos y Enseñanzas Lingüísticas. Por poner ejemplo, explica la fotosíntesis en inglés con frases sencillas y vocabulario básico, y así aprender ambos conocimientos, o sea, fotosíntesis y el inglés. Sin usar traducciones directas, solo todo en inglés. Eso es el papel, es la teoría que llevo viendo yo desde la universidad. La práctica es más compleja. Pero no puedo enseñar los pasos de la fotosíntesis en inglés si no saben los conceptos en inglés de clorofila, sap, savia, stem, tallo, hojas, leaves, etc. Es decir, qué son y dónde están y lo que hacen. Al ir conociendo a los alumnos, miro qué actividades les motiva más, lo intento conectar con lo que les gusta y el aprendizaje sale solo. Pero en casos extremos, como cuando toca explicar sin florituras, así a palo seco, he tenido que recurrir a veces a la traducción directa de algunas palabras clave, porque los niños se perdían o que no entendían alguna parte. Ya que se mencionó las ciencias sociales, pues yo fui tutor de un cuarto de primaria, 8 o 9 años, el curso pasado con la pandemia en el colegio de Madrid, y me tocó dar ciencias de la naturaleza en inglés, pero las ciencias sociales en español. Eso sí, las tuvieron en inglés en tercero y en quinto se volvería a dar en inglés. No sé cómo funcionará en otros centros de Madrid. Yo soy el que conozco. Con esto, conectando con la pregunta de Diego, me acordé de dos noticias. Una del País, de julio de 2021, 90 colegios de 3 comunidades, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Navarra, salieron del programa bilingüe precisamente porque los alumnos no aprendían los contenidos al confundir los idiomas. Y la segunda del español, de febrero de este año, que otros 52 colegios de Castilla-La Mancha, bueno, lo que más cerca me cae, se salen por el mismo problema. Eso podría venir de la demanda de los padres, pero también influye lo que vean los maestros en el rendimiento de sus alumnos. Claro, eso luego llega al equipo directivo y al consejo escolar y es de ese centro en concreto y ahí lo discuten. Vamos, que si algunos centros bilingües ven que este método, lejos de funcionar al aprendizaje de inglés, o que no hace nada, perjudica otras materias, pues la etiqueta de bilingües lo irán quitando. Bueno, es un poco la nota, espero incluirla. Un saludo a todos. El problema ahí es confundir el fin y los medios. Cuando se está transmitiendo un conocimiento, el que sea, me da igual que se trate de las cordilleras de Europa o la fotosíntesis, el fin es transmitir ese conocimiento. El medio es la lengua que empleas para hacerlo. Lo importante es el fin, no el medio. Si mañana tengo que explicar a un grupo de turistas canadienses la historia del Museo del Prado, pues elegiré el inglés, lo haré en inglés seguramente. Pero si son turistas argentinos, pues lo haré en español. El conocimiento es el mismo, lo que voy a decir es lo mismo, pero habré cambiado el medio, es decir, el código, por el que lo transmito en función del conocimiento de ese mismo código. Cuando un profesor de Cuenca tiene que explicar a unos niños también de Cuenca cómo se realiza la fotosíntesis, lo razonable es que lo haga en el medio que ambos comparten y que conocen a la perfección, es decir, la lengua castellana. Si esos niños fueran, no sé, de 15 países distintos, pues seguramente el profesor tenga que emplear el inglés, porque es el medio que seguramente todos conozcan. El idioma no es más que eso, pero se le da una importancia, no sé, casi mística. Algo tampoco extraño, teniendo en cuenta que los planes de estudio los hacen políticos con intereses políticos. Vamos, que es normal que no diferencien entre los medios y los fines. Bien, vamos ahora con Tony, de Valencia, que ha escuchado la contra que hice el lunes pasado, esta de los videojuegos NFT, y se pregunta cómo es posible que las transacciones en criptomonedas estén libres de impuestos. Mira, escuchando esta mañana la contracrónica que has hecho sobre los NFT y las criptomonedas, para mí es un tema que me queda muy lejano, no sé nada de eso, excepto lo que he podido aprender escuchando tus programas. Pero me ha llamado la atención una cosa de inmediato. He creído entender que las transacciones que se hacen tanto en los videojuegos como en las criptomonedas están libres de impuestos.
Y bueno, no me puedo creer que ningún gobierno haya metido ahí la zarpa en algo tan jugoso. Entonces, bueno, me gustaría que aclararas un poco ese tema, porque o sea, dudo mucho que los gobiernos no quieran sacar tajada de ahí. Me imagino que no pueden, o que es muy complicado hacerlo. Y bueno, no sé si crees que puede cambiar a corto o medio plazo y cómo afectaría a ese mercado, ¿no?, de los videojuegos y del mundo virtual. Y bueno, esa es mi pregunta. Un abrazo, chao. Bueno, Tony, les gustaría sacar tajada de las criptomonedas, como es natural, pero es que no pueden, porque son eso mismo, cripto. Es decir, están ocultas si el propietario quiere mantenerlo así. Imagínate una criptomoneda como un billete de Monopoly y que todos empezásemos a aceptar los billetes de Monopoly. Claro, permanecería al margen. Si tú y yo decidimos, no sé, me quieres vender tu moto por dinero de Monopoly, pues bien, y yo lo acepto, pues perfecto, magnífico. Y tú lo aceptas también, saco el dinero de mi Monopoly y te lo doy a ti. Ahí el Estado no se entera de lo que hemos hecho. Pues más o menos pasa lo mismo, salvando las distancias, que son muchísimas. Con esto no estoy diciendo que las criptomonedas sean dinero de Monopoly, ni muchísimo menos, pero que viven al margen del Estado. Son completamente secretas. Ese dinero de Monopoly nada más sabemos tú y yo que la transacción ha existido y que lo tenemos en una palabra. A ver, yo podría tener 1 millón de euros en Bitcoin. Y no los tengo porque no tengo ni un solo euro en Bitcoin, pero vamos, que si lo tuviesen, podría ser que nadie lo supiese, a excepción de yo mismo, si no se lo he dicho a nadie. Evidentemente, si quiero convertir esos Bitcoin en euros, lo verán. Pero mientras haga transacciones en Bitcoin, como esta de billetes de Monopoly, para comprar y vender una moto entre tú y yo, pues no podrán ver nada. Y por lo tanto no podrán gravar impuesto alguno sobre la transacción. En España, una criptomoneda no tiene la consideración legal de dinero. Es tan solo un activo digital y como tal hay que declararlo a Hacienda. Bueno, esa es la obligación, claro, y si te pillan te multan, pero no tienen modo de saber cuánto hay en tu cartera. Ni siquiera pueden saber si tienes cartera, a no ser, claro, que lo quieras decir tú. Bien, vamos ahora con Israel de Vigo, que hace un pronóstico de cara a las elecciones andaluzas. Bueno, no exactamente a las elecciones andaluzas, sino a cierta candidatura para estas elecciones. Y me gustaría hacer un pronóstico sobre las elecciones andaluzas. No sobre el reparto de escaños, sino sobre el problemilla que ha tenido Podemos con su inscripción, con la inscripción de la coalición de la que pretendía formar parte, que ha sido rechazada por la Junta Electoral por presentarse fuera de plazo. Bien, mi pronóstico a 8 de mayo, que es el día en que estoy grabando este audio, es que no sé si será la Junta Electoral Central, este tribunal o aquel, y pese a que el tema está muy claro, se ha presentado la documentación fuera de plazo, bien, esa coalición se va a poder presentar a las elecciones. He dicho. Pues ahí queda tu pronóstico, Israel. Yo la verdad es que no tengo ni idea si al final les dejarán o no presentarse. La verdad es que me da un poco igual, ¿no? Lo que te puedo garantizar es que este Frente Amplio no ganará las elecciones andaluzas. Lo tiene difícil por partida doble. A un lado tiene el PSOE y al otro Adelante Andalucía. Lo de esta de Teresa Rodríguez, creo que se llama, la mujer del alcalde de Cádiz. Vamos, no sé de verdad, sinceramente, si hay suficientes votantes de izquierda en Andalucía para tanto partido de izquierda. En fin, vamos a irnos ya. Vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de crímenes de guerra. Masacrar los cuerpos y las vidas de inocentes en el curso de una guerra es una constante execrable de la condición humana. Señalar y denunciar los crímenes, clamar por la justicia es imprescindible, irrenunciable e imperativo. Al hacerlo, queda en evidencia la maldad de los criminales y la impotencia de los acusadores. Cuando quien acusa tiene un historial en la materia algo dudoso, además de la impotencia, se ve la hipocresía. Las víctimas nos exigen reparación, para lo que solo tenemos palabras empáticas. Reconocemos el mal y nos repugna. Queremos y anhelamos el bien. Nos calmamos con retórica. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Estamos a jueves, luego mañana es viernes y tenemos Contrahistoria. Allí os espero. Hasta mañana, amigos.